Bueno, vamos hoy a Juan 17, un capítulo que es toda una oración del Señor Jesús. Estábamos viendo esta última cena que el Señor tuvo con los suyos, donde le enseñó varias cosas, donde los alentó, donde también los advirtió acerca de algunas cosas que iban a pasar cuando termine el capítulo 16, diciéndole: en el mundo van a tener aflicción, va a haber problemas. Los cristianos no estamos exentos de tener problemas. Pero confíen, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. La última palabra siempre la tiene el Señor. En este capítulo, que es toda una oración, va a ser lo mejor que podemos hacer por una persona. Lo mejor que podemos hacer por una persona es orar por la persona. Es lo mejor que podemos hacer. El Señor ya les había advertido, les había enseñado. Ya ahora, sobre el final, a poco de la cruz, el Señor lo que hace es orar por ellos. Me acordaba del apóstol Pablo, que llamó a los ancianos de Éfeso, se juntaron en la playa, le dio algunas palabras, se pusieron de rodillas, oró al Señor y los encomendó a la gracia de Dios. Lo mejor que podemos hacer por las personas es orar por ellos. Y alguien una vez dijo del círculo virtuoso: hay que hablarle a Dios de los hombres, para después poder hablarle de los hombres, hablarle a los hombres de Dios. Hay que hablarle a Dios de los hombres, para poder después hablarle a los hombres de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago capítulo 5, verso 16. Es realmente un arma poderosa que está obviamente bajo la soberanía de Dios. Pero Dios es bueno, esencialmente bueno. Oye la oración y responde siempre. Tal vez no como nosotros queremos, pero siempre habrá una respuesta de Dios. Y en eso descansamos nosotros los cristianos. Como decía recién el flaco, tenemos temores. En las manos de Él están nuestros tiempos. Si vamos a hacer lo posible, nos vamos a cuidar, todas esas cosas, ¿no? Pero sin mayor angustia que esto. Bueno, tenemos capítulo 17, vamos a leer algunos versículos, vamos a saltear otros, procurando extraer la enseñanza que tiene toda esta oración que el Señor hace por los suyos. Dice que, verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, poder sobre las personas, para que Él dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Comienza el capítulo, dice que el Señor elevó los ojos al cielo y dijo: la hora ha llegado. Esto es significativo porque en otros relatos del Evangelio, cuando quisieron detener al Señor, cuando quisieron despeñarle en Nazaret, el Señor se fue en medio de ellos y dice: porque aún no había llegado su hora. Dios tiene el control exacto del tiempo. Alguien dijo: no es ni lento ni rápido, es perfecto. Dios no es ni lento ni rápido, es perfecto. ¿Cuándo? Cuando llegó la hora. Hay unos capítulos atrás, dice: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él sus discípulos. ¿Cuándo? Cuando es el momento de Dios. Dios tiene sus tiempos, que obviamente no son los nuestros, pero los tiene y los tiene perfectamente controlados. Cuando llegó la hora, el Señor levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. El Señor lo sabía. Y es bueno, hermanos, que nosotros descansemos en esto también. Dios es el Señor del tiempo, maneja el tiempo y las circunstancias. Nada escapa de su gobierno, de su conocimiento y sobre todo de su bondad. Así que ante las inquietudes que tenemos en las esperas, sepamos que para algunas cosas que nosotros queremos hay una hora en el reloj de Dios, que no es como este. Dios tiene un reloj distinto al nuestro, pero cuando para Él se hace la hora, las cosas se cumplen irremediablemente. Entonces le pide al Padre: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste.
Decía el Señor Jesús en otro pasaje, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. La gente muchas veces por desconocimiento del Señor Jesús, tal vez invoca a Dios, clama a Dios en su desesperación, en lo que fuere. Y cuando lo hace de corazón, Dios lo conduce al Hijo. Porque el Hijo es la puerta. No hay salvación en otro. Así que Dios, que es conocido en todas partes del mundo, hay lugares donde no se sabe quién es Jesús. Lamentablemente es así. Países totalmente cerrados al Evangelio, no se sabe quién es Jesús, pero todo el mundo tiene una idea de Dios. Entonces, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Los clamores que llegan a Dios realmente de corazón, Dios los envía al Hijo, porque en ningún otro hay salvación. Así que los que me has dado, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la bendición de un ser humano? La vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Lo que hacemos siempre que predicamos es dar a conocer con nuestras limitaciones la persona del Padre y la persona del Hijo. Y en la medida que las personas conocen acerca de Dios por esta fuente de revelación que es la Biblia y conocen al Hijo, ingresan a la vida eterna, habiendo creído aquellas cosas que Dios reveló y que reveló también el Señor Jesucristo. Habiendo hablado Dios de muchas maneras, en estos últimos tiempos nos habló por el Hijo. Y la vida eterna es conocerlo a Él. Eso es lo que las personas necesitan, conocer al Señor. Conocer al Señor. Conocer al Señor es una experiencia, no es tanto algo de la cabeza, ¿no? Nosotros tenemos mucho conocimiento, pero la palabra conocer en la Biblia tiene distintos significados. Acá es un conocimiento, es una experiencia vivida con Dios. Ese es el conocimiento del que se refiere. No es algo de creer solamente, sino de haber tenido una experiencia con Él y a causa de eso tener un fruto. La palabra también se utiliza allá en el jardín del Edén. Dice, conoció Adán a Eva y tuvo un hijo. Es un conocimiento, es una unión en el caso de ellos que dio un fruto, un hijo. Y cuando una persona a través del conocimiento tiene una experiencia con el Señor, de cercanía, de entrega, el fruto, hermano, es la salvación. Así que lo que nosotros necesitamos es dar a conocer. El Señor dice una y otra vez, yo les he dado a conocer tu nombre. También decir tu nombre va más allá del nombre tuyo o del mío. El nombre de Dios significa muchas cosas, abarca muchas cosas y de hecho tiene varios nombres. Entonces la vida eterna es que las personas le conozcan. ¿Para qué trabajamos los cristianos? Para que así sea, como le hemos conocido nosotros. Habiendo recibido información, sí, primero sí, hemos oído y después hemos tenido una experiencia personal con Él. Y esto es personal. Nadie lo puede vivir por otro. Ojalá pudiésemos creer por otro. No se puede. Cada uno de sí tiene que tener una experiencia con el Señor donde se ha entregado por completo a la gracia y a la voluntad de Dios, obviamente con un corazón arrepentido. Y en el verso 4 hay un versículo muy cortito que es muy significativo para todos nosotros. El Señor lo alcanzó. Me gustaría mucho alcanzar tan solo una parte, ¿no? Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué hermoso, ¿no? Había llegado el tiempo, 33 años aproximadamente, se calcula, 33, la vida del Señor. Para los 33 ya había llegado su hora. Para los 33, en el caso del Señor, había terminado la obra. Y como dijo alguien una vez, los cristianos somos inmortales hasta que no hayamos terminado la obra que se nos dio por hacer. Los cristianos somos inmortales hasta que no hayamos terminado la obra que Él nos dio por hacer. Esta obra se puede terminar a temprana edad, como el Señor, como Juan el Bautista, como muchos más, o se puede terminar en el final de los días con los 90 años. No sé lo que te dio para hacer a vos, yo tengo una idea de lo que me dio para hacer a mí. Dice, yo te he glorificado en la tierra. Esto es una bendición, hermanos. Esto es una bendición que todos cristianos tendríamos que pedir. Señor, dame la gracia de que mi vida glorifique tu nombre.
Más de una vez me habrán escuchado a lo largo de los años decir que Dios no nos llamó a ser felices. Hoy la gente del mundo busca la felicidad por todos los medios. Si tiene que dejar los hijos, los deja. Si tiene que dejar la mujer, la deja. Si tiene que dejar al marido, lo deja. Le tiene que pisar la cabeza a alguno, se la pisa. El hecho es ser vos mismo, darte una oportunidad, amate, querete, ¿no? Lo demás no importan. La búsqueda de la felicidad, como sea el precio que sea. No es esa la meta del cristiano. No estamos llamados a ser felices, sino a glorificarle. Cuando le hayamos glorificado, seremos verdaderamente felices. A lo mejor habiendo atravesado un río de dificultades. El Señor atravesó años terribles. Pablo, para poder decir, terminé la obra también, corrí la carrera. Bueno, hermano, busque la vida de Pablo, le pasó de todo a Pablo. Pero no era la meta de Pablo la felicidad. Hermano, acá la felicidad no es la promesa. Y nuestra meta no puede ser la felicidad, pasarla bien sea como sea. Sí, la persona que no conoce al Señor, nosotros no. ¿Cuál es la meta? Glorificarle. ¿Qué significa? Que nuestra forma de vivir le dé gloria a Dios. Decía el Señor allá en Mateo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. La gente no glorifica tanto a Dios por lo que decimos, sino por lo que hacemos, ¿no? Cuando recibe algo de vos o de mí, un hecho concreto, que le hayamos ayudado, lo que fuere. Por esas cosas la gente le da gracias a Dios. Si gracias a Dios que conocí a esta persona, me ayudó, todo eso. Bueno, esa es la meta, glorificarle. A veces la pasaremos mal. Buscando glorificar a Dios, Juan el Bautista perdió la cabeza, le cortaron la cabeza y muchos hermanos fueron y son hoy martirizados, glorificando aún a Dios con su muerte. Con su muerte buscan glorificar a Dios, morir como es digno del Señor. Se dice que el apóstol Pablo tuvo, maestro del Señor, ¿no? Pero tuvo dos. Uno fue Gamaliel, de quien aprendió la cultura helénica, y el otro fue Esteban, el diácono, y donde él mismo dio consentimiento para que lo apedreen. Ahí vio cómo muere un verdadero hijo de Dios. También miró al cielo Esteban, arremetieron contra él con piedras. Le habrá quedado esa imagen a Pablo, ¿no? Así mueren los hijos de Dios, sin maldecir, sin desesperar, sabiendo que sus tiempos están en la mano de Dios. Y bueno, son muchos los que enfrentaron la muerte. Bueno, hermano, que Dios nos dé la gracia de glorificarle con la vida y si fuese necesario, porque las cosas cambian a futuro, con la muerte también y no corriendo por ahí de donde nos escondemos, ¿no? Pero es una gracia que se necesita de parte de Dios. Glorificarle, no te olvides, no estamos llamados a ser felices. Esto cae mal porque hay una prédica distinta en muchos lados, ¿no? Vos tenés que ser feliz, tenés que enriquecer, tenés esto. Nosotros tenemos que glorificarle con nuestra vida, que la gente le dé gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios que pude conocer a esta persona, me llevó al Señor, me ayudó. Como dijo el Señor, estuve enfermo, me visitaron, estuve en la cárcel. ¿Y cuándo hicimos esto? Bueno, por cuanto ellos lo hicieron, a mí lo hicieron. Esta es la meta, hermano, no te dejes confundir. Hay un montón de predicadores hoy vendiendo felicidad por la ofrenda. Venden felicidad todo el tiempo, lo que la gente quiere escuchar, vos tenés que ser feliz, vos sos un hijo del rey, no te puede faltar nada, no te podés enfermar, porque eso es mentira. Te podés enfermar, te pueden faltar cosas. Pablo dice, aprendí a tener necesidad y a tener abundancia, en todo y por todo estoy entrenado. ¿Qué vamos a buscar? Que nuestra vida honre al Señor. Dice Pablo que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios. Dios quiere, hermano, que la meta de ahora, ¿no? Y para siempre, hasta el final de los días, sea llevar gloria a Dios. Bueno, vamos a saltar un poco. Vamos al versículo 9. Es una oración del Señor. Dice, yo ruego por ellos, por los discípulos. El Señor comienza orando por él, después va a orar por los discípulos y después va a orar por todos nosotros. Voy a orar también, dice, por los que van a creer por la palabra de ellos. En este capítulo el Señor ora por él, ora por los discípulos y ora por los que vamos a creer por la palabra de ellos, que gracias a Dios somos millones y millones. Yo ruego por ellos,
No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Después dice, cuando yo estaba en el mundo con ellos, yo los guardaba, los cuidaba, y solamente se perdió Judas. Pero acá lo que le va a pedir al Padre es guardalos en tu nombre, para que sean uno, guardalos, cuidalos. Dice la palabra de Dios, torre fuerte, es el nombre de Jehová nuestro Dios. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. El nombre del Señor es muy abarcativo, son muchas las cosas. Ante el nombre del Señor se postran todo, el ejército del cielo y de la tierra, todos. El nombre del Señor. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Cuídalos. Qué ternura, ¿no? El Señor está por enfrentar horas terribles, sin embargo está pensando en ellos. El tema de la persona madura son los otros, no es el mismo. Son los otros. Los otros es la palabra de la madurez. Y la inmadurez, ¿qué es? Yo. Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío y lo mío. La madurez es los otros. Y el Señor tiene muy claro que Él ya no va a estar y le pide al Padre que los guarde en ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jehová de los ejércitos. El nombre que no se podía mencionar en la antigüedad, solamente se escribían las consonantes, no se ponían las vocales, porque el nombre de Dios no se podía mencionar. Aquellos copistas que hacían las copias de la ley se lavaban antes de poner el tetragrama, se lavaban las manos. Qué nombre poderoso. Señor, guardalos en tu nombre, es el lugar más seguro que hay. Estamos guardados en el Señor. Dice el verso 15, no ruego, siguen los ruegos del Señor al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En los primeros siglos, el deseo por agradar a Dios fue tan grande que se empezaron a construir los primeros monasterios. Entonces los cristianos se encerraban ahí para no tener contacto con el mundo. Nada, estaban totalmente aislados. Pero ese no es el plan, hermano. El plan es que vos y yo resplandezcamos como luminares en la oscuridad de tu trabajo, de tu estudio, de tu familia. Hay muchos hermanos que tienen la familia que no es del Señor. Y es ahí donde hay que brillar. No te pido que los quites del mundo, guardalos del mal. Hermano, mientras estamos, decía el Señor, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y el Señor dijo, ustedes son la luz y son la sal. Y tenemos que estar en medio de personas y tenemos que escuchar a veces cosas que no nos gustaría escuchar. Ahí dice Pedro que Lot afligía su alma cada día escuchando las cosas, viendo las cosas que se hacían en ese lugar. Bueno, obviamente el mundo no es nuestro hogar. Está muy solicitada Carola, muy bien. Y a veces quisiéramos vivir siempre de campamento o estar siempre con los hermanos, siempre acá, ¿no? Cuando estuvieron en el monte con el Señor, Pedro, Jacobo y Juan, le dijeron, lo ideal sería que nos quedamos acá. Hacemos una enramada para vos, una para Elías, una para Moisés. Y dice el texto, sin saber lo que estaban diciendo. Y hermano, ¿quién se quiere volver del campamento? Nadie. Qué hermoso sería. Allí empezaban las primeras comunidades de cristianos, de vivir solamente entre cristianos, de estar alejados. Pero el plan de Dios es que estemos insertos, no que estemos alejados. Y la sal en el salero, la sal es útil cuando se la pone sobre la comida. Por eso que vos y yo tenemos que estar en medio, pero guardados. No te pido que los quites, te pido que los guardes. Que el mal no nos contagie. Un hermano muy querido decía, el mal no contagia cuando golpea, no daña cuando golpea, sino cuando contagia. El mal no daña cuando golpea. Muchos hermanos nuestros están siendo martirizados hoy en países musulmanes y demás. El mal no daña cuando golpea, daña cuando contagia. Ese es el tema.
estar en medio de la oscuridad, de gente que vive en oscuridad y no contagiarnos del mal. No, pero sacarlo del mundo. No sirve. Está en el mundo para hacer luz del mundo. Ustedes son mis testigos, dijo el Señor. Y hermano, la sala dentro del salero no sirve. Y el cristiano dentro del monasterio no sirve. Yo tengo a 2 cuadras de mi casa, tengo uno. Acá Figueroa, mi hermano también. Es un convento de clausura. Entran allí, no salen nunca más. Ahí mismo se la sepulta, haciendo una vida totalmente apartada. Pues está apartada de las personas que necesitan salvación, no sirve. Es sala dentro de un salero. ¿Dónde tenemos que estar? En medio de la oscuridad y no contagiarnos. Como dice el dicho, es difícil zapatear en el barro sin que se te ensucien las botas. Es difícil. Por eso cada tanto tenemos que decir, Señor, algo se nos pega, ¿no? De tanto estar en medio de esto. Y lo peor es que creo que en general nos estamos acostumbrando. Ya las cosas que nos espantaban hace unos años ya no nos espantan, el mal se está naturalizando, nos están queriendo convencer y se dice tantas veces que a veces termina salpicándonos un poco a nosotros también. No te pido que los quites del mundo. Sería ideal, ¿no? Convertirse a Cristo y ser enseguida llevado con Él. Fue lo que vivió quien fue crucificado junto al Señor. Ese día le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Bueno, hermano, a lo mejor el Señor no, te deja 20, 30, 40, 50, 60. En medio de una sociedad que le es contraria, todo lo que vos quieras. Yo quisiera vivir de campamento o en una comunidad de cristianos, todo el día cantamos, nos sembramos, qué sé yo. Pero el propósito no se cumpliría de ser luz donde Dios te necesita. A lo mejor tenés que ser luz en tu casa, es muy difícil. Es muy difícil. Con la familia es muy difícil. Es uno de los terrenos evangelísticos más difíciles que hay. Poder alumbrar en la familia. Porque nos conocen de chicos, porque conocen algunas debilidades nuestras, tantas cosas más. Es muy difícil, pero es posible. Es posible. Y en el trabajo, y bueno, la mayoría habla de otra cosa y así tantas cosas más. No te pido que los quites del mundo, no es el plan. El monasterio no es el plan. Que te encierres no es el plan es que no te contagies. Y sí se contagien los demás. Dios le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías estaba solo. Si alguien tuvo un ministerio sufrido, obviamente aparte del Señor, fue Jeremías. Solo, su propio pueblo pensaba lo contrario y lo tenía por traidor, porque el mensaje de Dios era que se entregasen a los enemigos, para que no hubiese muertos. Y por decir estas cosas, bueno, Jeremías terminó en el patio de la cárcel, en una cisterna con barro, un montón de cosas más. Es uno de los ministerios más duros el de Jeremías. Y Dios le dice, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, que es el peligro, ¿no? Queriendo pescar, por ahí te arrimas mucho del bote y te caes al agua. No, la idea es que del agua suban al bote. Pero es muy difícil. En esta tarea muchos hermanos se cayeron. A veces a través de un matrimonio que dice, bueno, no es creyente, él o ella, pero yo lo voy a ganar. Y bueno, en los campamentos se hacía la prueba de la mesa, ¿no? Uno parado arriba de la mesa, otro abajo. ¿Qué es más fácil, subirlo o bajarlo? Lo más fácil es bajarlo. Así que, hermano mío, la idea, el proyecto de Dios es que nosotros podamos ser luz y sal en el lugar donde Él nos puso. Bueno, no te ruego que los quites del mundo. Después le dice, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Yo cuando leo esto realmente a mí me hace temblar porque el Señor dice, no son del mundo como yo tampoco no soy del mundo. No somos del mundo. No significa que no vivimos en el planeta Tierra. Significa que no pertenecemos a este sistema ateo que nos gobierna. Yo ya dejé de mirar televisión. Me informo un poquitito acá por el teléfono, los titulares, se terminó la televisión. Porque permanentemente es la propaganda atea, la propaganda contraria a todos los valores que Dios enseña, están todos en el televisor. Y yo vivo de arreglar los televisores, ¿no? Va contra mi trabajo. Pero yo dejé de mirarlo. No quiero hacer doctrina de esto, vos sabrás lo que hacer. Yo dejé de mirarlo, me hace daño. Si es el noticiero, escuchar un montón de cosas que no puedo solucionar y nos hacen sufrir.
de cómo las personas dan la espalda a Dios, se burlan, dicen malo lo que Él dice bueno, tantas cosas más. El Señor dice, no son del mundo como yo. No soy del mundo como el Señor no es del mundo. Por lo menos no pertenecen. No sé si no se contagian, pero no pertenecen. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en el cielo, de donde esperamos al Salvador. Por lo tanto, ya no pertenecemos. Fuimos trasladados de la potestad de la tiniebla al reino de su amado Hijo. Esto es algo que se ha hecho en el cielo. Trasladado de la potestad de la tiniebla, de un mundo que está bajo el maligno, al reino de su amado Hijo. Este pasaje por costumbre se menciona mal. Dice, fuimos trasladados del reino de la tiniebla al reino del amado Hijo. No, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino. Hay un solo rey, Jesús, el Padre, la misma persona. ¿Qué es lo otro? Es una potestad importante de oscuridad, pero el rey hay uno solo, Dios es el rey. Así que le pide después en el verso 17 otra petición más. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificar significa poner algo aparte. Las cosas santificadas eran puestas aparte para el uso de Dios. Esto lo ponemos aparte, lo vamos a usar para Dios. Una traducción mejor es consagrarlos a vos mismo a través de tu palabra, que sean para vos, que la palabra que en ellos está, sean tuyos. Guardalos en tus palabras, que esta palabra se apodere de nosotros, de nuestra forma de pensar, que produzca la mente de Cristo y nuestra mente esté apartada para Dios. Y al otro hay que iluminarlo y hay que hacerle sal, pero que no te contamine. Contamina la cabeza, lo que oímos, lo que escuchamos, lo que decimos. Santifícalos, guardalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Este tendría que ser el medio donde nosotros nos movemos, en esta palabra que es la mente de Dios. Otro ruego que hace el Señor. Santifícalos en tu verdad. En el verso 20 dice, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Acá entramos nosotros y los cristianos de todas las edades en estos 2000 años. El Señor estaba previendo no solamente ellos, los que van a creer por la palabra de ellos. Así que sentite incluido. El Señor oró por vos, el Señor oró por mí. El Señor del tiempo es como si lo estuviese haciendo ahora. Para Él no existe el tiempo. De hecho, el Señor intercede por nosotros, estando a la diestra del Padre. El Señor está orando, hermanos, por nosotros, intercediendo ante el Padre. Ministerio maravilloso de intercesión. Ojalá nosotros seamos intercesores eficaces, ¿no? La oración del justo, la oración eficaz, el justo puede mucho. No te ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira, a través de los años, que ya son unos cuantos, escuché tantas cosas sobre la evangelización que no te puedo dar una idea. Hay un montón de cosas, del evangelismo explosivo, bueno, por contacto, por célula, hay un montón de cosas. Pero el secreto de la evangelización es la unidad del pueblo de Dios. Donde los hermanos están juntos en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Estaban ahí viviendo los primeros tiempos de la iglesia y Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El gran evangelista es Dios, no somos nosotros. Nosotros tenemos que tratar de tener el rancho limpio, lo digo así para que se entienda, ¿no? El rancho limpio. Sin murmuraciones, sin contiendas. Cuando sepas que alguno está ensuciando la casa de Dios, hablando mal de otro, con una situación pendiente con el otro, trata que lo resuelvan. Trata que lo resuelvan. ¿Por qué? Porque es por el bien de todos. Hoy se habla mucho de la contaminación ambiental.
Otra vez estaba paseando con Laura y los chinos le sacaban foto al cielo. No sé si ya lo comenté. Le sacaban fotos al cielo. Porque el cielo en China es gris por la contaminación ambiental que hay. Así que para ver ellos el cielo celeste estaban maravillados, sacaban la contaminación ambiental. ¿Se contamina la iglesia? Claro que se contamina. Espiritualmente se contamina. Cuando vos y yo estamos peleados, cuando hay un problema, cuando alguien está viviendo equivocadamente. ¿Se acuerdan de Acán, el que se metió los lingotes de oro abajo de la tienda? Bueno, ese le trajo un grave problema al pueblo de Dios. No digo que seamos vigilantes, digo que velemos. Cuando vos sepas o te pase a vos, tratá de reparar, porque eso contamina el perfume. Hay un perfume que la Biblia llama el perfume de Cristo. Hay lugares donde el perfume de Cristo se huele y hay otros lugares donde se huele otra cosa. Los que hacemos esta tarea lo percibimos. Hay congregaciones donde es muy fácil predicar. Hay una situación de paz. Y cuando no es así, es muy difícil. Es como tirar la pelota contra el frontón. Vuelve todo el tiempo. Entonces, por eso la oración y la preocupación del Señor, que aparece más de una vez en la oración. Señor, que sean uno. Una cosa. Unidos. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Porque si algo está dividido es el mundo que está de la puerta para afuera, están totalmente divididos. Todo el tiempo habla de discriminación, cada vez discrimina más el mundo, pero se llena la boca hablando de discriminación. No hay quien ayude a quién. Van engañando y siendo engañados, dice la palabra de Dios. Cuando entran aquí y ven una realidad distinta, mira, la gente percibe cosas que nosotros no percibimos, pues ya estamos acostumbrados, pero no son normales. Muchas de las personas que vienen por pan de vida, gracias a Dios, dicen, esto es distinto. Yo veo que ustedes se tratan de otra manera. Acá no se serrucha al piso, acá no se habla. Ellos perciben cosas que no percibimos. Es como buen perfume, ¿no? El buen perfume se da cuenta el que lo huele, no el que lo lleva. El que lo lleva ya tiene la nariz saturada, no se da cuenta que lo tiene puesto, se da cuenta el otro. Y si nosotros somos grato perfume de Dios, esta comunidad, la gente lo percibe. Percibe que esto es distinto, percibe la paz que hay en este lugar, la armonía que hay en este lugar, y cuando no es así, la gente también lo percibe. Y como entra, se va. Por eso es tan importante que mantengamos el rancho limpio. Si fuiste vos, limpialo. Si sabés que fue otro, animalo a que lo limpie. Si no lo limpia, conectalo con el que tiene el problema. Eso me lo hicieron a mí de joven hace muchos años. No me lo olvidé nunca más. Me lo mandaron al del problema, me lo mandaron a casa. Y ahí no me quedó otra que enfrentar la situación y resolverla. Porque si no, el ambiente se contamina. Por más folletos que repartamos, vamos a gastar un dineral en papel, no pasa nada. No pasa nada. Por eso el clamor del Señor, que sean uno, ¿para qué? Para que el mundo crea. Y bueno, lo último, el verso 24, mirá qué ruego tan lindo, ¿no? Otra vez el Señor le dice al Padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Cuánto oró el Señor por nosotros, por los suyos? Tenía problemas por delante del Señor, ahora tenía la muerte el Señor por delante. Cualquiera de nosotros hubiese estado preocupado por la condena, porque se ejecutaba el otro día. El Señor está preocupado por ellos. Los advierte, los anima, finalmente ora por ellos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por la gente? Orar por ellos. Aun cuando no son del Señor y te comenten algún problema y dicen, yo voy a orar por vos. Por un lado también los impacta, porque no hay mucha gente que te diga, voy a orar por vos. Y orá por Él. Y en la iglesia oramos unos por los otros y oramos por las autoridades que están en eminencia. Pablo dice, quiero que se hagan rogativas, peticiones por todos los hombres, por todos. Y por los que están en eminencia, por el gobierno, en vez de criticarlo, tenemos que orar, hermano. Sea del que te gusta o no te gusta, tenemos que orar. Y este capítulo es una lección maravillosa donde el Señor dedica un capítulo entero a orar. ¿Por quién? Por los demás. ¿Por qué? Porque su tema
son los otros. Dios quiera que nuestro tema, obviamente aparte de Dios, sean los otros. Y no mirarnos el ombligo, como se dice normalmente todo el tiempo. Vivimos en una sociedad que todo el tiempo se mira al ombligo. Cuando no le gusta, se lo opera, hace lo que sea, porque la meta es ¿cuál? La felicidad. Y la nuestra, glorificarle. He acabado la obra que me diste que hiciese. He glorificado tu nombre. Dios quiera que todos podamos decir al final de la carrera, por lo menos decir, Señor, corrí la carrera, peleé la batalla, guardé la fe. Que así sea para la gloria de Dios y para nuestro bienestar, hermanos. Siempre que obedecemos, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Nunca te lo olvides. Parece que obedecer a Dios es como que le vamos a hacer un favor, va a estar más contento. No. Cuando estamos obedeciendo al Señor, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Porque todas las indicaciones de Dios para nosotros son buenas. Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para dar el fin que esperan vuestras almas. Así sea, hermanos, nos encontremos, si Dios lo permite, próximo jueves.